Hola estudiantes del curso de AAP de Literatura en Español. Hoy vamos a ver la estructura interna del poema. Cuando hablamos de la estructura interna nos referimos al texto en sí, al texto o al contexto de la obra. Muy bien, vamos a empezar primero con el título del romance del rey moro que perdió al ama. Me voy a centrar primero en esta palabra, el romance. Voy a explicar que los romances surgen, los primeros romances escritos en 1553, surgen en Amberes los primeros romances, que es el siglo XVI, pero estos romances ya desde el siglo VIII se iban transmitiendo de generación en generación de una forma oral, porque la gente en esa época no sabía escribir, entonces los juglares iban de un lugar a otro cantando o las hazañas de un caballero, de un héroe o un hecho histórico, como es en este caso, que es la pérdida del rey moro que perdió al ama. Del rey moro, ¿por qué? Pues porque los moros o musulmanes estuvieron 8 siglos en la península ibérica, hasta que en 1492 con los reyes católicos pues reconquistan toda España y entonces los moros se tienen que ir de la península ibérica. Y una de las últimas ciudades que pierden es Alhama, que estaba en el reino andalusí, en el Andalus, y después de Alhama ya pierden en Granada y se tienen que marchar. Muy bien, esto en cuanto al contexto un poco histórico. Vamos a empezar a analizar cada una de las estrofas porque es muy importante. Un momento, vamos a analizar cada una de las estrofas porque es muy importante. Vamos a analizar la primera estrofa. La primera estrofa dice así: paseábase el rey moro por la ciudad de Granada, desde la puerta de Elvira hasta la puerta de Vivarrambla. Muy bien, aquí hay varias cosas bien interesantes. El rey estaba tranquilamente paseándose de un lado a otro. Acuérdense que antes, en la Edad Media, las ciudades estaban amuralladas y tenían unas puertas para entrar en la ciudad o salir de la ciudad. ¿Qué 2 puertas tenían? Por una parte tenían desde la puerta de Elvira hasta la puerta de Vivarrambla. Luego el rey se estaba paseando por la ciudad, de un lado a otro, la ciudad de Granada, de una puerta, de la puerta de Elvira hasta la puerta de Vivarrambla, de una forma tranquila, paseándose. Muy bien, una vez que tenemos esta primera estrofa analizada, simplemente en el cual el rey no demuestra nada, sino que está de una forma tranquila, sí que tengo que comentar una cosa, que este romance entra en lo que se llama in media res. ¿Qué es eso de in media res? Viene del latín res, nada, entra en medio del poema. Quiere decir en media res. No nos dice nada de quién es este personaje, no sabemos nada de lo que está pasando, sino que directamente entra en la acción. Y la acción es que el rey estaba paseando tranquilamente desde un lugar desde una puerta hasta otra. Y eso se llama in media res. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora hay aquí una cosa bien interesante que les voy a comentar y que va a marcar todo este poema. Y es el estribillo que se va a ir entrelazando entre las distintas estrofas. ¿Cuál es ese estribillo? Ay de mi alama, con una idea de pérdida, una sensación de tristeza. ¿Por qué? Porque están perdiendo ya la ciudad de Alhama, o la van a perder, o la han perdido ya. Quiere decir, esa sensación de pérdida, de tristeza, que se va a repetir a lo largo de todo este romance. Muy bien. Vamos ahora con la segunda estrofa que vamos a analizar ahora. La segunda estrofa dice lo siguiente. Un momento. Muy bien. Un momento que vamos a quitar esto. Muy bien. Aquí tenemos la segunda estrofa. Cartas le fueron venidas, que Alhama era ganada, las cartas se echó en el fuego y al mensajero matara. Muy bien. En aquella época no había teléfonos móviles, no había teléfono, entonces ¿cómo se transmitían las noticias? Las noticias se transmitían a través de cartas, y esas cartas eran enviadas, ¿por qué? O las llevaba un mensajero.
Mensajero es el que transmite el mensaje. ¿Qué mensaje le transmite al rey moro? De que Alhama es perdida, que la ciudad, una de las ciudades más importantes, es perdida, ha sido ganada por los cristianos. Entonces, estas cartas le vienen al rey moro con la noticia de que Alhama era ganada ¿por quién? Por los cristianos. Luego los moros estaban perdiendo. Y atentos aquí que nos indica en estos dos versos últimos, las cartas echó en el fuego y el mensajero matara, la actitud del moro, del rey moro, ante esa noticia. Primera, ¿qué actitud tiene? Echa las cartas al fuego. Echó las cartas a fuego. ¿Qué me indica la idea del fuego? El fuego es destrucción, quemar, no saber nada. No quiere tener noticias, no quiere saber de que la ciudad ha sido ganada por los cristianos. Pero además de eso, ¿qué otra actitud me está indicando el moro? Una actitud, el rey moro me está indicando una actitud de una persona con pocos escrúpulos, bastante sanguinaria. ¿Por qué? Porque al mensajero, al que le lleva el mensaje, lo mata. Lo destruye, lo mata, no quiere saber nada, destruye las cartas, mata al mensajero, una actitud violenta por parte del rey moro. Entonces, ese es el análisis de la segunda estrofa. ¿Qué pasa de nuevo, chicos y chicas? Lo que os he comentado otra vez, el estribillo que se repite. ¡Ay de mi Alhama! Esa actitud de pérdida por la ciudad que se está perdiendo. ¿Queda claro? Muy bien, nos vamos a ir ahora... vamos a borrar esta y nos vamos a centrar ahora en la tercera estrofa. Tercera estrofa, nos vamos a centrar en la tercera estrofa. Muy bien, la tercera estrofa, voy a subir un poco, un momento. Muy bien, tercera estrofa. Descalcaba de una mula y en un caballo cabalga, por el zacatín arriba subido se había a la lama. Muy bien, a la lampra, perdón. Fíjese que aquí tenemos dos verbos muy interesantes, una antítesis. Aquí tenemos una antítesis. ¿Y cuál es la antítesis? Descabalgar, es decir, bajar de un caballo o de una mula y subir en otro. ¿Qué pasa? Que el rey moro en la primera estrofa habíamos visto que estaba muy tranquilo paseando de un lugar a otro. Le llega la noticia, se pone nervioso y entonces, fíjese la antítesis. Una mula es un animal que va muy lento. Acuérdense que los medios de transporte en aquella época no había carros, no había aviones, no había barcos. Entonces, ¿cómo se movía la gente de un lugar a otro? Pues con caballos, con mulas. En este caso, descabalga de una mula, es decir, se baja de una mula que va muy lenta, porque las mulas iban muy lentas, y entonces se pone a cabalgar en un caballo. Esa actitud de rapidez, ha oído la noticia y quiere ir a la Alhambra. Y entonces, ¿qué hace? Por el zacatín. Otra palabra, esta palabra es de origen árabe. Zacatín era una calle, diríamos hoy, por ejemplo, Michigan Avenue en Chicago, donde había muchas tiendas, muchos lugares donde se podía comprar cosas, que iba desde la ciudad de Alhama hasta la ciudad de Granada. Y entonces, ¿qué hace? Que él sube por el zacatín, por esa calle, sube cabalgando. ¿Y a dónde sube? A la Alhambra. La Alhambra, que estaba en Granada, y ahí es donde sube para hacer algo. Vamos a ver después qué es lo que pasa. Muy bien, y de nuevo, chicos y chicas, otra vez vuelve a repetir aquí esta frase de nuevo, ay de mi Alhama, con el sentido de pérdida para entrelazar en una y otro, que llamamos a esto, como hemos dicho, un estribillo. ¿Queda claro? Este estribillo, repito, va a ser repetido durante todas las estrofas. Bueno, pues ya tenemos esta estrofa tercera analizada. Vamos a ir ahora a la siguiente estrofa. Acuérdese que los romances, como dije en su momento, cantaban o ensalzaban las hazañas de un caballero, de un héroe, o contaban hechos históricos de aquella época. Los juglares iban contándolos de un lugar a otro. Muy bien, vamos a la siguiente estrofa. La siguiente estrofa dice: como en la Alhambra estuvo, al mismo punto mandaba que se toquen sus trompetas, sus añafiles de plata. Muy bien, llega a la Alhambra
la fortaleza que tenían los musulmanes, la última fortaleza, y después ya cuando pierden Granada ya se tienen que marchar de España. Entonces, como en la Alhambra estuvo, es decir, llega a la Alhambra, está en la Alhambra, ¿y qué hace en la Alhambra? Al mismo punto que manda. Manda una cosa, que toquen sus trompetas. Acuérdense que en aquella época, cuando en los castillos y en los lugares, cuando una persona importante o alguien entraba en la ciudad, tocaban las trompetas. ¿Queda claro? Bien, ¿y qué clase de trompetas van a tocar? Otra palabra de origen árabe. Añafiles. Añafiles eran las trompetas de los musulmanes, que eran trompetas largas de plata que tenían un gran sonido y se escuchaban en toda la ciudad. Entonces les dice que toquen las trompetas de plata. Queda claro, no eran cualquier trompetas, eran de un metal preciado en aquella época. Muy bien, este es el siguiente paso que se cuenta en la historia. Y de nuevo vuelve a repetir esa idea de pérdida, ay de mi Alá, el estribillo. Muy bien, vamos a a analizar la siguiente estrofa. Vamos a analizar la siguiente estrofa, en la cual esta que viene ahora es muy interesante. Es esta estrofa y vamos a leerla. Y que las cajas de guerra apriesa toquen alarma, porque lo oigan sus moros, los de la Vega de Granada. Muy bien. Y dice que las cajas, ya no solo las trompetas, sino que las cajas son los tambores, que tocaran los tambores, además de las trompetas. ¿Con qué idea? De estar preparados para luchar, para la guerra. Y que toquen a prisa de arma, es decir, que toquen para estar preparados para el arma. Esta palabra arma luego se convirtió a lo largo de los siglos en la palabra alarma. De ahí viene, de arma, alarma. Y que indicaba llamar la atención para estar atentos para algo que se tenga que hacer. Muy bien. Porque lo oigan, es decir, una vez que se toquen las trompetas y se toquen los tambores con esa idea de para la lucha, ¿para quién? Que lo oigan los moros, todos los moros. Los de la Vega, es decir, la Vega era una zona de plantaciones que tenían los moros, con grandes plantaciones de árboles y un lugar de regadío donde cultivaban pues todas sus frutas y todo, y en Granada. Luego que se oiga en todas partes. ¿Queda claro? Muy bien. Y de nuevo, chicos y chicas, tenemos aquí la idea de ay de mi alama. Otra vez entrelazando entre una estrofa y otra. ¿Queda claro? Muy bien. Vámonos ahora a la siguiente estrofa. Vamos a ver la siguiente estrofa, que la tenemos aquí. Muy bien. Y que dice lo siguiente. Los moros que el son oyeron, que al sangriento Marte llama, 1 a 1 y 2 a 2, juntándose a gran batalla. Muy bien, bien interesante esta estrofa que viene ahora. Los moros que oyen, son significa oír un sonido, de ahí viene la palabra sonido, son, que oyeron el sonido, al sangriento Marte llama. Me voy a fijar en la palabra Marte, porque esto me está indicando que este es un romance fronterizo. ¿Qué quiere decir un romance fronterizo? Que este romance no fue escrito por un moro, no fue escrito por un musulmán moro, fue escrito por un cristiano, pero que lo pone en boca o en voz de un moro. ¿Por qué? Porque un musulmán nunca hubiera puesto aquí Marte. Marte es un dios. Marte es un dios de la mitología romana que indica el dios de la guerra, y eso era de la cultura grecolatina, no es de la cultura musulmana. Por lo tanto, eso es lo que me está indicando, que está escrito por un cristiano y no por un moro. Aunque luego veremos otro punto que también reafirma esta idea. Luego, llama al sangriento Marte, es decir, ¿qué llama? A la guerra. ¿Cómo? De 1 en 1 o de 2 en 2. Es decir, a todos llama. ¿Y con qué fin? Con el fin de realizar la batalla final, para ver si pueden ganar o no.
¿Está claro? Muy bien, y luego, chicos y chicas, de nuevo volvemos a tener el estribillo, este estribillo, ay de mí Alhama, con la idea de pérdida, porque se está viendo que Alhama ya se ha perdido y está llegando ya el fin de los moros en España, porque los reyes católicos van a reconquistar todo el territorio. Ok, luego tenemos esta siguiente estrofa que es muy interesante, sobre todo de ideas de la cultura musulmana. Vamos a esta estrofa, que dice lo siguiente: allí habló un moro viejo, de esta manera hablara, y empieza una interrogación. ¿Para qué nos llamas, rey? ¿Para qué es esta llamada? Muy interesante esta estrofa. Allí habló un moro viejo, es decir, en la cultura musulmana la idea de vejez indica sabiduría, forma parte del respeto. Es decir, el respeto hacia las personas mayores, las personas que tienen muchos años, son de un gran respeto en la cultura musulmana. ¿Y qué dice? Que le habla al rey. Les recuerdo que en la cultura musulmana ninguna persona joven podría hablarle al rey. Solo las personas mayores tienen la capacidad de hablar al rey. Y encima, ¿qué pasa? Que le interroga. Cuando el rey musulmán, los reyes no eran interrogados nunca, nadie les podía interrogar, ellos daban sus leyes, sus formas, y nadie podía, todo el mundo tenía que acatar las leyes. Pero aquí, ¿qué pasa? Fíjese, ¿para qué nos llamas? ¿Qué pasa, rey? ¿Para qué esta llamada? Además, otra cosa bien interesante, aquí, miren, ojo a esto, ¿para qué y para qué? Fíjese que en 2 versos se repite la misma estructura. ¿Cómo se llama eso? Anáfora. ¿Y qué es una anáfora? Es la repetición de una palabra o varias palabras que se repiten en 2 versos distintos. Fíjese, ¿y qué se repite? ¿Para qué y para qué? ¿Qué nos está indicando? El poeta le está dando énfasis a esa pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué? Luego repite para darle énfasis, para decir, rey, ¿de qué nos quieres hablar? ¿Por qué nos quieres hablar? ¿De cuál es el motivo? ¿Está claro? Muy interesante. Y volvemos a repetir de nuevo, chicos y chicas, el estribillo. Ay de mí Alhama, con la idea de pérdida. ¿Está claro? Muy bien, nos vamos ahora a la siguiente estrofa. Vamos a irnos a la siguiente estrofa, que dice lo siguiente. Aquí ya hay otra cosa bien interesante, y es la siguiente. Hay un diálogo. Normalmente el rey no tenía que dialogar con nada, él daba su orden y todo el mundo a cumplirla. Pero aquí hay un diálogo bien interesante entre el sabio mayor y el rey. Y dice, le contesta el rey moro al personaje mayor o a esta persona mayor: habéis de saber, amigos, una nueva desdicha, que cristianos de braveza ya nos han ganado Alhama. Luego les está indicando la noticia triste. ¿Y cuál es esa noticia triste? Una nueva desdicha, una noticia bien triste a todos. Que cristianos de braveza ya nos han ganado Alhama. Otra idea esta de cristianos de braveza que me está indicando que ese romance fue escrito por un cristiano y no por un musulmán. ¿Por qué? Porque alaba la braveza de los cristianos. Un musulmán no hubiera alabado la braveza de los cristianos, no hubiera puesto esta frase. Es otra de las ideas que nos está indicando que este romance fue escrito por un cristiano puesto en boca de un musulmán o un moro. ¿Queda claro? Muy interesante. Cristianos de braveza. Luego le está dando mucha importancia a la idea de cristianos que eran bravos y que por eso nos han ganado Alhama. ¿Queda claro? Muy bien. Y otra vez repito la idea de ay de mi Alhama. ¿Ok? Muy bien. Vámonos a la siguiente estrofa. La siguiente estrofa dice lo siguiente. Ya no solo habla el señor mayor, sino que ahora vamos a ver esta estrofa donde se introduce a un nuevo personaje de la cultura musulmana. Allí habló un alfaquí de barba crecida y cana,
bien se te emplea, buen rey, bien se te empleará. Muy bien, aquí nos está introduciendo la idea del alfaquí. ¿Qué es un alfaquí? Un alfaquí era un estudioso del Corán. El Corán es como la Biblia para los cristianos. Estudio del Corán, el alfaquí, los alfaquires estudiaban las leyes musulmanas y el Corán. Y este alfaquí de barba, y aquí nos presenta, nos caracteriza a este personaje con barba crecida y cana. Crecida y cana, sobre todo cana con la idea de darle esa idea de persona mayor, con sabiduría, una persona que en este caso le está confrontando al rey moro. Y le habla, y le dice, atento porque esto es muy, muy duro lo que le dice, que eso era impensable en aquella época para confrontar al rey moro. Y además lo pone con un diálogo. Bien se te emplea, buen rey, bien se te empleará. ¿Qué hay aquí interesante? Aquí hay una ironía por parte del alfaquí. ¿Por qué hay una ironía? Fíjese, lo vamos a ver aquí rápidamente. Buen rey y buen rey. Y además lo repite. Bien se te emplea, buen rey. Y luego repite en la siguiente. Buen rey, bien se te empleará. ¿Cómo le va a decir a una persona que está perdiendo la ciudad de Alhama y va a perder Granada, cómo le va a decir buen rey, buen rey? Le diría inepto, inepto. Por lo tanto es una ironía. Está diciéndole lo contrario de lo que está pensando. Le está diciendo lo contrario de lo que está pensando. Luego no es un buen rey, es un mal rey, pero es una ironía para decir lo contrario de lo que piensa. Y además existe la anáfora, la repetición 2 veces. Bien se te emplea, buen rey, bien se te empleará. Y de nuevo, repetimos de nuevo el estribillo y nos vamos a la siguiente estrofa. Vámonos a la siguiente estrofa. Ya nos queda poco del análisis interno. Muy bien, tenemos esta estrofa que es bien interesante, sobre todo para analizar la historia y la cultura musulmana en España. Vamos a verla rápidamente. Y dice, aparecen 2 palabras que me voy a centrar. Una, los abecerrajes, y otra, los tornadizos. ¿Qué eran los abecerrajes? Los abecerrajes era una familia de Granada, bien adinerada, con buena posición, que el rey moro se la quita de en medio y los mata, porque iban en contra del rey, y entonces los mató. ¿Y qué hizo el rey moro? Que tomó a los tornadizos. ¿Quién eran los tornadizos? Eran personas cristianas que se convirtieron al Islam, luego se convirtieron en musulmanes. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y esto es lo que el alfaquí le echa en cara al rey. ¿Qué? Mataste los becerrajes, es decir, mataste la familia que eran nuestra, que eran de los musulmanes, que eran la flor de Granada, que era lo mejor de nuestra cultura, lo mejor de nuestras familias. ¿Y qué hiciste? Cogiste a los tornadizos. Es decir, pusiste de tu lado los tornadizos, aquellos que se convirtieron de la religión cristiana a la musulmana. De Córdoba la nombrada, y los trajiste de Córdoba, que era otra ciudad que estaba cerca de Granada, que también pertenecía al reino andaluz, al reino musulmán. Los trajo de allí y mató, repito, a los musulmanes, becerrajes, y tomó a los tornadizos. Vuelvo de nuevo a la idea, vuelve de nuevo el poema, ay de mi Alhama, a volver a repetir esa idea de pérdida. Vamos ahora a la siguiente estrofa, estamos llegando ya al final del análisis de este poema. Muy bien, vamos a la siguiente, que está aquí. Esta estrofa, que dice lo siguiente. De nuevo el diálogo, y de nuevo le replica de nuevo y dice, por eso mereces, rey, una pena muy doblada, que te pierdas tú y el reino, y aquí se pierda Granada. Le echa en cara, por eso te mereces, por todo esto que has hecho, por lo que has hecho, te mereces, rey, una pena muy doblada. Me fijo en la palabra doblada. Doblada viene doble, es decir, no solo una vez, sino 2, 3, o las que hagan falta, en este caso el doble de pena.
Doblada significa doble de pena. Es decir, que no sea un solo castigo, sino que sean dos, por lo que has hecho. Luego es una crítica tremenda al rey por todos los errores que cometió. Luego, por eso mereces, rey, una pena muy doblada. Que te pierdas tú. Fíjese, que mueras tú. Que tú también te pierdas. Que no existas más. Que te vayas. No te queremos ver. Que te mueras. Es muy tremendo esto. Es decir, nadie a un rey le podía hablar de esa forma. Luego es tremendo. Y que también, además de eso, se pierda el reino. Se pierda el reino. ¿Cuál era el reino? Se llamaba el reino del Andalus, el reducto que tenían los musulmanes en el sur de España, que se pierda el reino, y con eso que se pierda la ciudad, una de las ciudades más bonitas que existe en el mundo, que es la ciudad de Granada, y que se pierda Granada. Y el último vuelve a repetir de nuevo, ay de mí, Alhama. Bueno, queridos estudiantes, espero que os haya gustado este poema, la explicación sobre el poema, y nos vemos en la próxima clase de AP de literatura. Hasta luego, adiós.